Elizabeth, una joven negra embarazada, fue declarada muerta en circunstancias misteriosas, pero lo que sucedió después sorprendió a todos. No creerás la traición y la resistencia en esta historia. Mira hasta el final para descubrir la verdad completa. No olvides dar me gusta, comentar y suscribirte al canal para ver más historias apasionantes. Elizabeth se ajustó su abrigo de gran tamaño mientras caminaba por el estrecho pasillo de la gran propiedad de su familia. La casa, que alguna vez estuvo llena de calidez y risas, ahora estaba en silencio y solo hacía eco de débiles recuerdos de días mejores nacidos en la riqueza y el privilegio. La vida de Elizabeth siempre había parecido envidiable para los forasteros. Su padre, un célebre filántropo y hombre de negocios, había construido un imperio que se extendía mucho más allá de su pequeña comunidad, mientras que su madre, una reconocida cirujana, se había ganado la admiración de innumerables vidas que había salvado, pero detrás de la fachada de perfección, Elizabeth había soportado más pérdidas de las que la mayoría podría imaginar. La batalla de su madre contra el cáncer había sido larga y ardua. Elizabeth, todavía una adolescente en ese momento, se había aferrado a la esperanza de que la fuerza de su madre prevalecería, pero no fue así cuando su madre falleció. El vínculo inquebrantable dentro de la familia comenzó a desmoronarse. Su padre, aunque cariñoso, encontró consuelo en su trabajo y su creciente colección de artefactos históricos. Se retiró emocionalmente del único hijo que le quedaba cuando tenía 20 años. Elizabeth esencialmente se había quedado sola para navegar por la vida. Años después, la muerte repentina de su padre selló su soledad. Ahora, la finca familiar era suya, una vasta mansión hueca llena de reliquias del pasado y recuerdos que parecían más fantasmas. Fue allí donde Elizabeth conoció por primera vez a María, la mujer que se convertiría en su madrastra. María entró en su vida de repente, trayendo consigo a una hija pequeña, Victoria, que tenía solo unos pocos años. La hija de Elizabeth, María era una figura compleja, encantadora, cálida y ansiosa por integrarse en la vida de Elizabeth. Al principio, Elizabeth apreció la presencia de María. Parecía que María realmente quería ayudarla a sanar y reconstruirse. Victoria también mostró un cuidado genuino. Trató a Elizabeth como a una hermana mayor. El vínculo entre las dos creció rápidamente y Victoria se convirtió en lo más cercano a la familia que Elizabeth tenía. Poco a poco, comenzó a confiar en ellos y encontró consuelo en su apoyo. Pasaron los años y la vida de Elizabeth dio un giro positivo. Conoció a Daniel, un hombre amable y ambicioso que le trajo esperanza para el futuro. Su amor floreció rápidamente y pronto se casaron. La noticia de su embarazo solo aumentó su alegría. Sentía que la vida le estaba dando una segunda oportunidad, una oportunidad de crear la familia que había perdido. Victoria estaba extasiada por ella e insistió en mudarse de nuevo a la casa familiar durante su embarazo. María, la madrastra siempre comprensiva, estuvo de acuerdo de todo corazón. Por un tiempo, todo parecía perfecto. Elizabeth y Daniel comenzaron a planificar el futuro de su hijo. Llenaron la habitación de los niños con pasteles suaves y ropa pequeña. Victoria fue una presencia constante, ayudó a Elizabeth con cada detalle, desde los nombres de los bebés hasta el cuidado prenatal. María, aunque no se involucró, mantuvo su papel de matriarca cariñosa. Luego, cuando Chris compró una mañana, todo cambió. Victoria fue la primera en encontrarla. Elizabeth no había bajado a desayunar y su ausencia se sintió inusual. Cuando Victoria llamó a la puerta de su habitación y no recibió respuesta, entró y encontró a Elizabeth inmóvil en el suelo. El pánico se apoderó de ella mientras llamaba a una ambulancia. Su voz temblaba mientras explicaba la situación al despachador del hospital. Los médicos se apresuraron a determinar qué había sucedido. A pesar de las pruebas exhaustivas, no pudieron encontrar una causa clara de la muerte. No había señales de trauma ni evidencia de juego sucio. Solo un silencio inquietante, que rodeaba el cuerpo sin vida de Elizabeth. Victoria, devastada, se negó a aceptar la idea de una autopsia. Argumentó que Elizabeth merecía paz y que cortar su cuerpo solo traería más dolor a la familia. María apoyó la decisión de Victoria. Su comportamiento fue tranquilo y mesurado. Necesitamos dejarla descansar, María dijo suavemente colocando una mano reconfortante en el hombro de Victoria. Ella no querría esto. Los días que siguieron fueron un borrón de dolor y arreglos. El funeral fue planeado con cuidado meticuloso, cada detalle honrando la memoria de Elizabeth, pero debajo de la superficie del duelo había una corriente subyacente de inquietud. Victoria no podía sacudió la sensación de que algo andaba mal. Sus instintos le susurraron que había más en la muerte de Elizabeth de lo que nadie estaba dispuesto a admitir. Cuando los científicos se acercaron a Victoria con sus ideas poco convencionales, dudó. La propuesta era poco ortodoxa e inquietante. Querían colocar una pequeña cámara discreta dentro del ataúd de Elizabeth para monitorear cualquier actividad inusual. El objetivo que explicaron era puramente científico, para recopilar datos que
pudieran ayudar a explicar el misterio de su muerte. Después de mucha deliberación, Victoria estuvo de acuerdo. Si podía ayudarnos a entender lo que le pasó, entonces lo permitiré, dijo su voz firme. A pesar de la confusión dentro de ella, los científicos le aseguraron que el proceso sería justo y respetuoso, y que las imágenes se usarían únicamente con fines de investigación. El día del funeral llegó cargado de nubes sombrías. Amigos y familiares se reunieron para presentar sus respetos sin saber de la cámara escondida dentro del ataúd adornado. Victoria estaba al lado de María, su rostro pálido, pero compuesto como las oraciones finales se dijeron mientras bajaban un ataúd al suelo. Le susurró una promesa silenciosa a Elizabeth: descubriré la verdad, te lo debo. Más tarde esa noche, mientras Victoria estaba sentada sola en su habitación, no podía quitarse la sensación de anticipación. Los científicos habían prometido informarle de cualquier hallazgo tan pronto como revisaran las imágenes. Por ahora, todo lo que podía hacer era esperar. Mientras tanto, en un laboratorio apartado, los científicos se preparaban para activar la transmisión de la cámara. Sus expresiones eran una mezcla de curiosidad y escepticismo mientras ajustaban el equipo. Realmente no esperaban encontrar nada extraordinario, pero el misterio que rodeaba la muerte de Elizabeth hizo que valiera la pena explorar incluso la más mínima posibilidad. Cuando la transmisión se puso en vivo, la habitación quedó en silencio durante las primeras horas. Las imágenes no mostraban nada inusual, solo la quietud del ataúd y el leve zumbido del dispositivo de grabación, pero a medida que la noche se profundizaba, sucedió algo inesperado. La imagen en la pantalla parpadeó y el movimiento más leve llamó su atención. Uno de los científicos se inclinó más cerca del monitor, entrecerrando los ojos. ¿Incredulidad? ¿Viste eso?, le susurró a su colega. Los demás se reunieron alrededor, contuvieron la respiración mientras el movimiento se hacía más pronunciado. Lo que vieron a continuación lo cambiaría todo. El laboratorio se sumió en un silencio atónito. Todos los científicos en la sala estaban pegados al monitor, sus rostros pálidos, mientras la figura en la pantalla se movía. Al principio el movimiento fue sutil, un leve movimiento de la mano, un lento giro de la cabeza, luego se volvió innegable. Elizabeth se estaba moviendo. El Dr. Simmons, el investigador principal, rompió el silencio. ¿Esto es real? Esto no puede ser real. Su voz era temblorosa, la incredulidad era clara en su tono. Rebobinó la grabación y la reprodujo de nuevo, pero las imágenes no cambiaron. Allí estaba ella acostada en el ataúd, sus dedos se curvaron débilmente, como si lucharan contra restricciones invisibles. Tenemos que actuar ahora, dijo Simmons, saliendo de su shock. Está viva. El laboratorio estalló en caos, los teléfonos fueron tomados, llamadas hechas mientras los equipos se apresuraban a contactar con las autoridades. Una sensación de urgencia se apoderó de la habitación cuando Simples ordenó continuar monitoreando la transmisión mientras se comunicaba con la policía local y los servicios de emergencia. Mientras tanto, de regreso en Family Estate, Victoria estaba sentada en la sala de estar tenuemente iluminada. Sus pensamientos eran una red enredada de dolor y duda. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea, pero el calor hizo poco para calmar su inquietud. La casa se sentía más vacía que nunca. El silencio era un recordatorio constante de las ausencias de Elizabeth. Aún no había tenido noticias de los científicos y cada momento que pasaba solo aumentaba su ansiedad. Cuando sonó el teléfono, Victoria casi saltó de su asiento, se abalanzó hacia él, su mano temblaba cuando se lo llevó al oído. «Hola», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «La señorita Victoria vino», la voz apresurada del Dr. Simmons. «Debemos actuar de inmediato, tenemos razones para creer que Elizabeth está viva». Victoria se congeló por un momento, pensó que lo había escuchado mal. «¿Qué dijiste?», preguntó. Su corazón latía con fuerza. «No tenemos tiempo para explicar todo», continuó Simmons, «pero debes confiar en mí. Ya hemos llamado a la policía y a los servicios de emergencia, están en su manera de recuperarle». El agarre de Victoria en el teléfono se apretó. «¿Estás seguro?». «Estamos seguros de que dijo que hemos estado observando sus movimientos, está consciente pero está atrapada, tenemos que sacarla de allí antes de que sea demasiado tarde». Victoria sintió que sus rodillas se debilitaban y se hundió en la silla más cercana. El peso de las palabras de Simmons se estrelló sobre ella, inundándola con partes iguales de esperanza y terror. «Te encontraré en el cementerio», dijo con voz firme a pesar del caos que se arremolinaba en su interior. El camino al cementerio se sintió interminable. La mente de Victoria se llenó de preguntas. Si Elizabeth estaba viva, ¿cómo había sucedido esto? ¿Qué había causado su aparente muerte? ¿Y por qué nadie se había dado cuenta antes? Y lo más urgente de todo, ¿quién podría haber sido el responsable cuando llegó? La escena ya era caótica. Los autos de policía rodeaban el lugar de la tumba. Sus luces se proyectaban en inquietantes sombras rojas y azules. Sobre las filas de lápidas, un grupo de oficiales estaba reunido cerca de la tumba recién cavada de Elizabeth. Sus voces eran bajas pero tensas. Victoria se abrió paso entre la multitud. «Soy su hermana», anunció. Su tono no dejaba lugar a discusiones. «¿Qué está pasando?». Un oficial hizo un gesto hacia la gravedad. «Estamos trabajando en extraer el ataúd».
Ahora, los servicios de emergencia están en espera mientras trabajan. Victoria notó algo inusual. María estaba allí de pie al borde de la multitud. La expresión de su madrastra era ilegible, pero había una rigidez en su postura que hizo sonar las alarmas en la mente de Victoria. ¿Por qué estaba María aquí? No había mencionado antes haber venido al cementerio. Antes de que Victoria pudiera confrontarla, el sonido del ataúd siendo levantado del suelo atrajo la atención de todos. El equipo de respuesta trabajó rápidamente. Abra la tapa con cuidado. Jadeos resonaron entre la multitud cuando vieron a Elizabeth dentro de su pecho subiendo y bajando débilmente con cada respiración superficial que estaba respirando. Uno de los que respondieron gritó: «Preparen la camilla». La vista de su hermana viva trajo lágrimas a los ojos de Victoria, pero su alivio duró poco cuando Elizabeth fue levantada del ataúd. Sus ojos se abrieron y dejó escapar un débil grito de pánico. «Elizabeth, está bien, Victoria». Llamó corriendo a su lado. «¿Estás a salvo ahora?» La mirada de Elizabeth se movió de un lado a otro salvajemente, su miedo palpable. «¿Qué pasó?», preguntó con voz ronca, apenas audible. Antes de que alguien pudiera responder, uno de los oficiales se acercó. «Victoria, señorita», dijo, su resolución tumba, «necesitamos hablar. Hay razones para creer que su madrastra puede estar involucrada en esto». La cabeza de Victoria se giró hacia María, que ahora estaba siendo escoltada por dos oficiales. «¿De qué estás hablando?», exigió Victoria siguiéndolos. El oficial dudó antes de continuar. Durante su interrogatorio inicial, ella hizo declaraciones sugiriendo que sabía que Elizabeth no estaba muerta. «También encontramos rastros de un sedante en el vaso que Elizabeth bebió la noche anterior a su muerte. Su madrastra ha sido detenida para más interrogatorios». La mente de Victoria dio vueltas. Podría ser verdad. Si María, la mujer que la había apoyado a través de tanto, realmente hubiera sido capaz de tal traición, las piezas comenzaron a encajar. La forma tranquila en que María había manejado la muerte de Elizabeth, su insistencia en negarse a una autopsia, su aparición repentina en el cementerio, todo apuntaba a una horrible posibilidad. Mientras la ambulancia que llevaba a Elizabeth se alejaba a toda velocidad, Victoria se quedó congelada en el lugar. La ira y la incredulidad hervían dentro de ella mientras veía a María siendo conducida hacia un coche de policía. La expresión de María era extrañamente tranquila, pero cuando sus ojos se encontraron, un destello de algo, el remordimiento y el miedo cruzaron su rostro. «¿Por qué?», Victoria susurró, aunque María estaba demasiado lejos para escucharla. Se volvió hacia la tumba, ahora vacía, y sintió una extraña mezcla de alivio y pavor. Elizabeth estaba viva, pero la pesadilla estaba lejos de terminar. Elizabeth yacía inmóvil en la cama del hospital. Su respiración era superficial pero constante. El aroma estéril del antiséptico llenaba la habitación mientras las máquinas emitían un pitido suave que monitoreaba su frágil estado a pesar del caos de las últimas horas. La visión de su hermana con vida le dio a Victoria un rayo de esperanza que no se había atrevido a sentir desde la muerte de Elizabeth, pero esa esperanza estaba enredada con una ira y una traición ineludibles. El arresto de María y la confesión posterior habían abierto una herida que ninguna disculpa podría curar por completo. Victoriosa se sentó al lado de Elizabeth, su mano apretando la de su hermana, que estaba inerte. El peso de los acontecimientos de la noche la oprimía con fuerza. Las palabras anteriores del doctor resonaron en su mente. La supervivencia de Elizabeth no fue nada menos que un milagro. El sedante que María había deslizado en su bebida había disminuido su ritmo cardíaco hasta tal punto que imitaba la muerte. Si no fuera por la cámara, Elizabeth habría sido enterrada viva, su destino sellado bajo la tierra. Un suave golpe en la puerta sacó a Victoria de sus pensamientos. Un detective entró en su rostro sombrío. «Señorita Victoria, quería actualizarla sobre la situación». Victoria mantuvo su voz firme a pesar de la tormenta dentro de ella. «¿Qué está pasando con María?». El detective vaciló y luego respondió. «Confesó administrar en el set. Según ella tenía la intención de incapacitar a Elizabeth». «No». Sus palabras vacilaron como si ni siquiera él pudiera creer lo que estaba diciendo. «María afirma que era parte de un plan más grande para tomar el control de la propiedad». Vio crecer la independencia de Elizabeth como una amenaza. Las manos de Victoria se apretaron en puños y pensó que la solución era hacerla desaparecer. El detective asintió con tristeza. «Ella insiste en que no tenía la intención de hacer cosas para llegar tan lejos, pero dada la evidencia y su confesión, enfrenta cargos serios, incluido el intento de asesinato». El estómago de Victoria se revolvió. María, la mujer en la que había confiado como una segunda madre, había traicionado a su familia de la manera más cruel. «Gracias», dijo Victoria en voz baja. El detective asintió y se fue, dejándola sola una vez más con su hermana. Elizabeth abrió los ojos agitadamente. Vicky susurró, su voz apenas audible. «Estoy aquí», dijo Victoria corriendo a su lado. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras acariciaba suavemente la mano de Elizabeth. «Estás a salvo ahora». La mirada de Elizabeth vagó por la habitación. La confusión nubló su expresión. «¿Qué pasó?». «Lo último que recuerdo fue beber té con María». Victoria tragó saliva. «No estoy segura de cuánto revelar. Es una larga historia», dijo suavemente. «Ahora solo
Necesitas descansar. Hablaremos cuando estés más fuerte. Elizabeth asintió débilmente. Sus párpados se volvieron pesados. En unos momentos se durmió de nuevo. Su respiración era constante y rítmica. A medida que pasaban los días, la fuerza de Elizabeth regresó gradualmente. Sin embargo, el equipo médico estaba optimista sobre su recuperación. El trauma de su terrible experiencia dejó cicatrices que fueron mucho más profundas que su salud física. Victoria se quedó a su lado en cada paso, decidida a compensar la confianza que había depositado en Mariah cuando Elizabeth finalmente fue lo suficientemente fuerte para escuchar la verdad. Victoria se sentó junto a su cama, sus manos temblaban. «Hay algo que debes saber», comenzó en Elizabeth, el ceño fruncido mientras escuchaba a su hermana contar todo: la traición de María, la cámara, las impactantes imágenes de sus movimientos en el ataúd y la confesión que había expuesto los siniestros planes de María. Cuando Victoria terminó, el rostro de Elizabeth estaba pálido, su expresión era una mezcla de incredulidad y enojo. «Quería que me fuera», dijo Elizabeth en voz baja, «me miraba a los ojos todos los días y todo ese tiempo quería que me fuera». Victoria tomó la mano de su hermana. «Lo siento mucho, Elizabeth, debería haberlo visto, debería haberte protegido». Elizabeth negó con la cabeza. «Confiaste en ella, al igual que yo, nada de esto es tu culpa». Las lágrimas se deslizaron por las mejillas de Victoria. «La dejé entrar en nuestra familia, la dejé lastimarte». Elizabeth apretó su mano débilmente. «Pero tú también me salvaste, sin ti, sin la cámara no estaría aquí». Sus palabras trajeron un consuelo agridulce al corazón de Victoria. Por primera vez, en lo que pareció una eternidad, las hermanas compartieron un momento de comprensión, su vínculo más fuerte que la traición que había amenazado con romperlas. El juicio de María fue rápido y decisivo. La evidencia en su contra, combinada con su confesión, dejó poco espacio para la duda. Fue sentenciada a una larga pena de prisión, sus acciones condenadas por la misma comunidad, que una vez la había respetado. Por Victoria y Elizabeth su ausencia fue un amargo alivio, un capítulo de sus vidas que estaban ansiosos por cerrar. Mientras Elizabeth recuperaba su fuerza, comenzó a enfocarse en reconstruir su vida. Su experiencia la había dejado con una nueva perspectiva sobre la fragilidad de la confianza y la importancia de la resiliencia. Con el apoyo inquebrantable de Victoria, decidió canalizar su dolor en algo significativo. «Comencemos de nuevo», Elizabeth dijo una tarde mientras ella y Victoria estaban sentadas juntas en el jardín iluminado por el sol de su propiedad. «No solo para nosotras, sino para las personas que han sido lastimadas como yo, podemos hacer algo bueno con lo que hemos pasado». Victoria sonrió con el corazón hinchado de orgullo. «¿Qué tienes en mente?» «Quiero crear una base», dijo Elizabeth con firmeza, «algo que ayude a las mujeres que han sido traicionadas, que enfrentaron la injusticia. Podemos darles el apoyo que no tuvimos cuando todo se vino abajo». Victoria asintió. «Estoy contigo, lo que sea necesario lo haremos realidad». Esa visión compartida marcó el comienzo de un nuevo capítulo. Juntos convirtieron su dolor en propósito, creando un alegato que honraba la fuerza de su vínculo y la resiliencia de su familia. Mientras estaban juntos en el porche de su casa viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos de naranja y dorado, Victoria puso una mano sobre el hombro de Elizabeth. «Hemos llegado tan lejos», dijo suavemente. Elizabeth sonrió. «Y recién estamos comenzando, el camino por delante no sería fácil», pero por primera vez en años se sintieron listos para enfrentarlo juntos. «Gracias por ver esta increíble historia de resiliencia y justicia. ¿Qué piensas sobre el viaje de Elizabeth y el shock y la traición que enfrentó? Háganoslo saber en los comentarios a continuación. No olvide darle me gusta a este video, compártalo con sus amigos y suscríbase al canal para obtener más historias apasionantes. Nos vemos en el próximo video.